¿Qué tal amigos? En este video quiero hablarles acerca del sionismo y la pregunta que planteo en este video es si los cristianos o los creyentes en Dios debemos ser sionistas o no. Para que tengamos una idea, el sionismo es un movimiento político y religioso que apunta al establecimiento de la zona de Jerusalén o de Tierra Santa como un bastión o como un centro religioso mundial. Obviamente que el pueblo judío en la actualidad es el pueblo que más difunde el sionismo. Sin embargo, para sorpresa de muchos, en realidad no es solamente el pueblo judío, sino que hay un gran andamiaje económico y militar que apoya estos proyectos de establecer Jerusalén como capital religiosa del mundo, y se tratan nada más ni nada menos que de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que fueron las potencias que desde su comienzo apoyaron la creación y la formación de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel y la ocupación de las tierras que antiguamente se llamaban Palestina, ¿sí? Seguramente alguna persona que está viendo este video va a decir: ¿cómo voy a mencionar el nombre de Palestina? Sin embargo, antes de que llegara Abraham mismo a esa tierra, ya habían personas ocupando ese lugar. Y Dios en su sabiduría decidió que con el paso del tiempo las 12 tribus de Israel ocuparan ese territorio y lo repartieran. Pero traer esas promesas del Antiguo Testamento a la actualidad para justificar una guerra y una ocupación es algo bastante diferente, sobre todo teniendo en cuenta que la última dispersión del pueblo judío en el año 70 fue una dispersión por causa de un pecado, es decir, por causa de haber rechazado al profeta, que en realidad era el Mesías, que era la última amonestación que se dio al pueblo judío 40 años antes de la destrucción de Jerusalén, cuando Jesucristo anduvo por esas tierras, anduvo en las escalinatas del templo predicando el Evangelio, predicándole el arrepentimiento a una nación que decidió reconocer al César como su rey, diciendo a gran voz: no tenemos más rey que el César, y rechazaron al Hijo de Dios, al dador de la vida. Pero volviendo al tema del sionismo, para entender un poco esta cuestión del sionismo y si los cristianos debemos aceptar o no, o apoyar o no el sionismo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El sionismo tiene como germen o como base la idea de que un territorio específico es santo y que por lo tanto no importa lo que hagamos, mientras que estemos en ese territorio físico, Dios nos va a acompañar. Pero esta idea es mucho más antigua de lo que nos imaginamos. Esto no surge simplemente a fines del siglo XIX con Theodor Herzl, ni tampoco con la creación del Estado de Israel en 1948 por Naciones Unidas, sino que esta es una idea mucho más antigua. Ya en el año 1000 de la era cristiana hubieron varias campañas militares impulsadas por el Vaticano, por el Papa, es decir, impulsadas por la Iglesia Católica para conquistar Tierra Santa y arrebatársela de manos de los musulmanes. Cantidad de campañas que fueron en su mayoría un fracaso hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Recién hoy día las potencias occidentales están haciendo con el poder en lo que se conoce como Tierra Santa. Estas campañas tenían como propósito legitimar el poder del Papa ocupando un lugar santo. Ocupando un lugar santo. Imagínense, con el poder que tenía la Iglesia Católica en la Edad Media, en plena Edad Media, en el año 1000 al 1200 de la era cristiana, encima estar en un lugar que le daba cierta legitimación a ese poder temporal que reclamaba el Papa, hubiese sido algo terrible, pero Dios puso su mano para que el Papa se quedara en la ciudad de las 7 colinas, en el Vaticano, como bien lo describe Apocalipsis 17, que la mujer está sentada sobre 7 montes, que son 7 reyes, ¿sí? O 7 cabezas, que son 7 montes y 7 reyes. Así que no se pudo ocupar Tierra Santa en aquella oportunidad. Pero el objetivo no era espiritual, no era religioso, era un objetivo político y económico. Acá tengo el mapa de lo que se conoce como la medialuna fértil en Medio Oriente. Tenemos los ríos Tigris y Éufrates, y el río Jordán y el río Nilo, ¿sí?
todos estos lugares fueron lugares santos. Pero si ustedes se ponen a pensar, al mismo tiempo se lo conoce como la media luna fértil porque todo el resto de la tierra es desierto. Algunos dicen que el jardín del Edén hubiese estado ubicado cerca de los montes Tauros, ¿sí?, donde nacen los ríos Tigris y Éufrates, y algunos otros dicen que no, que el jardín del Edén hubiese estado entre los ríos Tigris y Éufrates. Pero más allá de eso, las primeras civilizaciones, las primeras culturas, como lo hemos visto en algún otro video que se los voy a dejar al final de este, consideraron, en el caso de Babilonia, que se escribe Babel, consideraron que este era un lugar santo, que este era un lugar privilegiado por los dioses. De hecho, Babel significa la puerta del cielo, ¿sí? Eso por lo menos lo que significa en el idioma caldeo, pero en hebreo significa confusión. Pero para ellos era la puerta del cielo. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco, en realidad, la cuestión más que religiosa era una cuestión económica. Es decir, estaban en una zona privilegiada por la naturaleza, en realidad privilegiada por Dios, donde ellos podían obtener los frutos de una manera más abundante que en cualquier otra parte, por lo menos de esta zona. Y cuando hablamos de Jerusalén, también Jerusalén en su momento fue considerado un lugar santo, pero en particular me llama la atención en la época de Jeremías. En la época de Jeremías, cuando el pueblo de Israel estaba en una tremenda apostasía, porque adoraban a dioses falsos, porque menospreciaban a las viudas y a los huérfanos, mataban, adulteraban, hacían cualquier cosa, ellos en su corazón decían: mientras estemos en Jerusalén, mientras estemos en el templo, estaremos seguros. Y Jeremías les decía que si ellos no cambiaban sus obras, Dios no los iba a acompañar. ¿Por qué? Porque no era el lugar lo que les daba seguridad, no era el templo lo que los iba a proteger, era estar en la presencia de Dios y cumplir sus mandamientos, los que lo iba a hacer un pueblo santo. La protección de Dios estaba garantizada no por la zona geográfica, sino por si ellos eran fieles a Dios. Y ahora vemos de vuelta el mismo principio. El Estado de Israel, que se estableció en 1948, no se estableció con un fin espiritual, hay un fin económico. Ya no estamos hablando simplemente de tierra fértil como en la antigua Babilonia, sino que estamos hablando de petróleo. Estamos hablando del acceso. Fíjense ustedes que la guerra de Siria reciente es por el control de lo que queda del acceso al mar Mediterráneo de parte de los países petroleros que pertenecen a los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, ¿sí?, Irak. Todos esos países petroleros tienen ductos que conducen hasta el mar Mediterráneo, y del mar Mediterráneo son llevados en barco hacia Europa. Quien controle esta zona, quien controle la zona de Israel y de Siria, quien controle toda la franja de Gaza y todo ese sector que da al Mediterráneo, va a controlar el peaje de uno de los recursos económicos más importantes, que es el petróleo. Entonces hay una fachada espiritual, pero en realidad el trasfondo es económico, es estratégico y no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. El pueblo judío es el pueblo de Dios si obedece los mandamientos y cree en el Cordero que Dios envió. Si no, no es el pueblo de Dios. Nosotros no tenemos que orar por Israel, el Estado de Israel. Tenemos que orar para que ellos se arrepientan y para que ellos puedan reconocer que mataron a aquel que les había venido a dar la salvación. Esto es muy interesante porque muchos cristianos en sus iglesias cuelgan una bandera con la estrella de David, un símbolo pagano, diciendo que están apoyando al Israel de Dios. El lugar no da santidad. Guardar los mandamientos de Dios y reconocer a Dios como el Supremo, el Creador, respetar la vida de los demás, amar al prójimo como a uno mismo, eso sí es santidad, eso sí da una protección. Dos pasajes bíblicos que quiero mencionar antes de terminar este video. Uno de ellos se encuentra en Juan capítulo 4, cuando Cristo se encuentra con la mujer samaritana y la mujer samaritana le plantea esta misma cuestión: ¿dónde hay que adorar? ¿Hay un lugar santo o no? Entonces ella le dice: ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nuestros padres dicen que hay que adorar en este monte, en Samaria.
Entonces Jesús le dijo: la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque Dios está buscando verdaderos adoradores que le sirvan, que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y eso es muy importante porque en espíritu significa de corazón, o sea, con la mente, con el entendimiento, sinceramente, en espíritu. Pero en verdad significa adorar a Dios de la manera correcta, en verdad, no de cualquier manera, no de cualquier forma, sino como Dios lo pide en su palabra. ¿Quién es el Israel de Dios en estos últimos días? Un Estado genocida, terrorista, que no tiene ningún problema en matar niños, ¿sí? Y en hacinar a toda una población en la franja de Gaza, manteniéndolos en condiciones tremendamente inhumanas. Ese es el Israel de Dios, un pueblo que, para que supónganse que yo quiero ir a vivir a Israel, ¿saben lo que tengo que hacer para irme a vivir a Israel y radicarme en Israel? Tengo que convertirme al judaísmo. ¿Saben lo que tengo que hacer para convertirme al judaísmo? Maldecir a Jesucristo. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Bueno, hay muchos cristianos que tienen la bandera del Estado de Israel, hay muchos cristianos que en su Facebook tienen la estrella de David, que no saben lo que están apoyando, y por eso hago este video, por amor a cada uno de ellos. Yo creo sinceramente que la palabra de Dios es muy clara. Otro pasaje bíblico lo deja el apóstol Pablo, que también en Gálatas capítulo 4, él dice que Sara tuvo un hijo que era el hijo de la promesa, y Agar tuvo un hijo que es el hijo de los hechos humanos, es decir, de la fuerza humana. Es un hijo hecho por voluntad de hombre, pero Isaac es un hijo hecho por voluntad de Dios. Entonces compara al pueblo de Dios y a los que no son pueblo de Dios con esos hijos. Los hijos de la esclava, que buscan lo terrenal, buscan lo de acá, y los hijos de la libre, que buscan lo celestial, lo de allá arriba. Entonces Pablo dice que nosotros no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. ¿Y qué buscan los hijos de la libre? Buscan la Jerusalén celestial. Entonces Pablo dice que, esto lo dice en Hebreos capítulo 13, si no me equivoco, que nosotros no nos acercamos al monte de Sión terrenal, nos acercamos al monte de Sión celestial. Nosotros tenemos que buscar a aquel verdadero sumo sacerdote, que es Cristo, aquel verdadero santuario, no hecho por mano humana, sino hecha por Dios en los cielos. Tenemos que acercarnos al arca de la alianza que se dejó ver en los atrios celestiales, y a la sangre expiatoria de Jesucristo, que es más que la de todos los corderos y de las vacas y de los carneros, que realmente sirve para limpiar nuestros pecados. Nosotros tenemos un monte de Sión, pero no está aquí en la tierra. Así que les invito a todos los creyentes cristianos, o como se quieran llamar, mesiánicos o israelitas de aquí y de allá, que pongan su mirada en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales, porque ahí es donde se va a sentar el hombre de pecado que se hace pasar por Dios y se hace adorar como si fuera Dios. Así que bueno, esto es todo por este video. Espero que no me haya ganado mucho la emoción. Si les gustó este video, déjenme su like. Si no les gustó o quieren dejar algún comentario diciendo que no están de acuerdo, lo pueden dejar aquí abajo, y si están de acuerdo también quieren agregar algo más, algún otro pasaje bíblico, lo pueden dejar todo ahí abajo. Y bueno, hice otro video que se llama ¿Quién es Israel?, así que lo voy a dejar ahora en la placa final. Espero que les haya gustado, les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.